Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas, a la segunda temporada de 14 toneladas con Gabriel Solano, Juliana Cabrera, yo soy Pablo Giachelo y hemos vuelto. Nadie pensaba que no íbamos a volver. Pensaban que no íbamos a volver, pero aquí estamos. Firme como rulo de estatua. Pudimos hacer desde Mar del Plata, en verano como mitad de gran, pero no dio. No hubo pisantes. No hubo quien ponga... Claro. Bueno, pero tuvimos un verano. Estamos en un verano, pero digo, 2 meses de una relativa baja intensidad de la lucha, ¿no? Pero tuvimos un despertar fuerte con el 1 de febrero, una movilización de masas. Es que este año, especialmente después de tocar la editorial de que asumió Trump, la agresión de Milei a los trabajadores ha sido intensísima. Despidos, incluso en los sectores privados que también se pliegan a esta campaña antiobrera. Y bueno, hay una respuesta popular que se está articulando y creo que la marcha del 1 de febrero es importante y abre un periodo de luchas de las próximas semanas y meses que puede ser clave para el desarrollo de una relación de fuerza distinta con la clase capitalista de Argentina, ¿no? Sí, aparte se destacó porque frente a la inacción de los sindicatos, no aparece la CGT, no aparece la CTA, incluso ATE con despidos, un proceso de despidos masivos en el Estado. De pronto una movilización convocada en defensa de las diversidades, los derechos de las mujeres, se convirtió en un canal para que se exprese una bronca mucho más amplia contra el gobierno. Y fue realmente importante, fue multitudinaria en todo el país. Hoy estuve a la mañana acompañando a los trabajadores de Linde Praxair. Tuvo Vanina Biasi, Néstor Pitrola, distintas compañeras y compañeros que son compañeros que están dando una lucha extraordinaria. La semana pasada tuvieron 4 días de huelga general de todas las plantas de Linde Praxair peleando por la reincorporación de 10 compañeros. En realidad de 6, primero despidieron a 10, la patronal aflojó y reinstaló a 4, ahora quedan 6 afuera. Y es una lucha ejemplar porque marca un contraste con esto que decía Juli, ¿no? Que la burocracia pactando toda la porquería. En la marcha del 1 de febrero había una bandera CGT. Y me acuerdo que en un momento nosotros teníamos una columna importante y vi un muchacho que yo no lo conocía. Che, Solano, me dice, ¿nos dejan pasar? Somos de la CGT. Tenemos la bandera de la CGT. Y eran 100 máximo. Entonces, en una marcha multitudinaria, CGT, una banderita con 100, con un pequeño grupo que a veces nos deja pasar de onda, ¿no? Era eso, la CGT fue una vergüenza. Y bueno, esta lucha es importante porque lo que estuvimos el otro día con Pablo, la burocracia del sindicato químico nos traicionó. Se dedicó a levantar el paro de otras una puñalada por la espalda. La burocracia sindical en general. Así que bueno, ¿qué está pasando? Y veamos un minuto antes de empezar lo que teníamos previsto, lo que está pasando en la Patagonia con el fuego. Terrible. Los incendios. Es terrible. Es terrible la situación y es terrible lo del gobierno nacional. Milei, yo estuve revisando su cuenta de tweets, disculpen mi obsesión, no tiene un tweet propio dedicado a un apoyo al pueblo de la Patagonia, a las familias que están siendo evacuadas, que se ve cómo se destruyen sus bienes, nada. Y se suman las mentiras que están en boga. Por ejemplo, vi Venegas Lynch, que es el amigo reaccionario total que tiene, acusando a los terroristas mapuches de los incendios, cuando los detenidos que había fueron liberados por la justicia porque no hay ninguna prueba de nada contra ellos, de nada. Y el gobierno desfinanciando todo. Acá me lo mandó nuestro compañero Santiago, que es diputado en Chubut, me mandó unos números para que veamos. El presupuesto para el combate al fuego, el inicial eran 12.000 millones de pesos. El gobierno ejecutó 7.000. Una miseria. Una miseria. Nada. No, se están constituyendo, de hecho, como brigadas autoorganizadas con recursos que obtienen de campañas de solidaridad de la población y demás, tratando de combatir el avance del fuego. Y aviones, porque había que comprar aviones hidrantes, no compraron otros aviones de guerra que no... ¿Para qué los queremos ahora? Es decir, ¿cuál es la prioridad para el país? Los aviones de guerra que compraron, que no tienen un uso porque no hay con quién ir a la guerra, en vez de comprar aviones hidrantes sabiendo que esto era previsible. Sí, entonces, que más o menos todos los veranos algo se quema en algún lugar del país. La idea de quién es el responsable es una tontería, porque no es que alguien fue y prendió un fuego en particular. Hay diferentes focos, recién me lo decía Santi cuando hablaba con él, que son causados por diferentes hechos. Por ejemplo, el tendido eléctrico que se cae,
en un lugar, los pinos que no se cortan y tocan. Sí, el cuadro del calentamiento global, la sequía. Es una suma de distintos hechos, y no es que un tipo fue y prendió el fuego. Claro. Es decir, presentado como un hecho criminal. Es una situación que se preveía y el gobierno no hizo absolutamente nada. Hoy estamos viendo. Sí, un gobierno también que niega el cambio climático. Total. Bueno, que está discutiendo, hice el Acuerdo de París, Exacto. diciendo que En la línea el contra. calentamiento global es un invento del marxismo cultural y vos tenés el país incendiado. Sí, aparte no es solo la Patagonia, también hay incendios, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, que hoy leía que ya son como 200.000 hectáreas y que persiste hace varias semanas. Entonces es un fenómeno no solo acotado a la Patagonia, sino más general. Hoy escuchaba que decía que lo del Bolsón es terrible y dicen que, bueno, no, alguien que habla, ¿viste? El Bolsón no va a ser lo mismo que era. Es decir, que efectivamente esto está... Porque muchas veces dice, bueno, se prendió fuego el Bolsón. Y bueno, es un bosque relativamente cercano de la zona. Acá estamos cerca de casco urbano. Sí, y aparte, pero de lugares turísticos muy importantes. Creo que es cerca del Cajón del Azul, o no, Maullín Hogado. Bueno, no conozco los detalles, pero... Una catástrofe. Es una catástrofe. Una catástrofe total. Insisto, era previsible en el sentido que esto viene ocurriendo y el gobierno no tomó ninguna medida. Y, por ejemplo, hubo despidos en los últimos meses de los brigadistas de combate del fuego. Y los que no fueron despedidos, también me contaba Santi toda esta información, se renuevan contratos por 3 meses. Entonces vos tenés un personal ultra precarizado, se redujo la cantidad de personal, no se ejecuta el presupuesto. Bueno, entonces... Sí, y capaz que en abril lo echan al que está ahora apagando Esta situación el fuego. Terrible. Es realmente brutal, así que bueno, el apoyo obviamente. Y el jueves hay una marcha. Muy importante. Que se va a hacer en todo el país. Federal. Sí. Exigiéndole al gobierno que preste los medios que coloque los recursos necesarios. Combatir esta situación. Así que ahí estaremos. Bueno, escúchame, hoy vamos a ver, a la luz también de lo que pasó con el 1F, bueno, cómo derrotamos a Trump, a los Milei, al fascismo, a los fascistas. Todo el debate, ¿no? Hasta dónde son fascistas, hasta dónde tenemos un régimen fascista. Esto es un debate fundamental. Fundamental. Y muy fundamental también cómo los enfrentamos y cómo los derrotamos. Porque también empiezan a surgir, ¿no? Planteos de, bueno, que surgen no solo de activistas o de militantes interesados de corrientes, de otras corrientes políticas o de otras tendencias políticas, sino incluso de activistas. Lógico. Que luchadores, obreros, populares que te dicen, escúchame, juntémonos todos para derrotarlo. Bueno, discutamos cómo es que... ¿Con qué estrategia? Claro, con qué estrategia, hasta dónde nos juntamos, hasta dónde sí, hasta dónde no, de qué manera. Bueno, debates fundamentales y esa es la idea que encaremos en el día de hoy. Y después, digamos algo. Digamos algo más. No, lo dijimos cuando hicimos el último programa. Que este año íbamos a buscar hacer algunos programas más especiales. Es decir, tocando algunos temas en profundidad. Así que lo vamos a hacer. No es que no lo vamos a hacer. Pero tengan paciencia. Tengan paciencia, pero bueno, la idea es que por lo menos una vez al mes, uno de los programas podamos ir en profundidad en determinadas temas teóricos, históricos, sí, polémicas más de fondo. Claro. Así que ahí va. estaremos en eso. Estamos trabajando para eso. Sí, no, el laburo es monumental. Bueno, sin más, vamos al clásico editorial de Gabriel Solano. Es indudable que el triunfo de Trump en Estados Unidos y su llegada directamente a la Casa Blanca en enero de este año ha modificado la situación internacional y en particular en lo que refiere a Argentina le ha dado un impulso al gobierno de Javier Milei para llevar adelante un ataque en línea no solamente a los trabajadores en sus derechos económicos, sociales, sino más en general una campaña reaccionaria que afecta a las libertades públicas, derechos adquiridos. Y esto se notó especialmente en las agresiones que el presidente de la Nación hizo en su discurso en Davos, cuando agredió de una manera muy vil a la diversidad sexual, cuando atacó a la izquierda, amenazando con ir a buscar a los zurdos a no sé dónde para dársela, atacando a los migrantes. Es decir, una campaña, insisto, reaccionaria en toda la línea que el gobierno desató a partir del triunfo de Trump.
La marcha que se hizo el 1 de febrero fue una respuesta popular muy importante, muy sintomática, muy masiva, que se debe profundizar contra esa orientación. Si uno ve el mecanismo del ataque que lleva adelante Javier Milei y el que lleva adelante Trump en los Estados Unidos, contiene, y esto me adelanto a un debate que vamos a realizar ahora, el método más o menos clásico del fascismo. Cuando uno se retrotrae a lo que fue el fascismo en Alemania, fue muy evidente que Hitler buscó explotar el odio que él llevaba contra la clase obrera y las crisis que tenía la clase obrera en Alemania por la situación de hiperinflación, de caída de sus niveles de ingreso, tratando de desviarlo a un ataque al pueblo judío, que fue usado como chivo expiatorio de lo que era la crisis que sufría el pueblo alemán por el capitalismo alemán y el capitalismo internacional. Y eso fue un intento de buscar un chivo expiatorio. Ese tipo de método que es clásico del fascismo, acá también lo aplica Javier Milei. Cuando él ataca, por ejemplo, a la diversidad sexual, dice, bueno, acá se gasta no sé cuánta cantidad de dinero en determinados programas, tenemos que anularlo porque eso lo paga el pueblo argentino con impuestos. O los migrantes son los responsables del narcotráfico en Argentina y de la inseguridad, entonces atacan a los migrantes. O los zurdos son los que simbólicamente aparecen defendiendo a los migrantes, a la diversidad, entonces tenemos que atacar a los zurdos. Es decir, un mecanismo de, insisto, responsabilizar a determinados sectores o colectivos sobre una crisis más general que sufre el conjunto del pueblo. Este mecanismo, que insisto es propio del fascismo, lo lleva adelante Trump con mucha perversidad y también lo lleva adelante acá Javier Milei. Eso no alcanza, me anticipo también al debate que vamos a tener, para que un régimen se constituya como fascista, pero sí alcanza para denunciar elementos fascistas que están presentes en gobiernos que todavía están dentro de un cuadro constitucional o democrático. Ahora, estos ataques que realiza en Argentina Javier Milei se deben entender como una orientación más general que lleva adelante el presidente de la Nación para establecer un régimen de fuerza contra el conjunto de los trabajadores, para aplicar una reforma previsional que en el día de ayer el que está a cargo del ANSES dijo se va a hacer en Argentina, incrementando la edad jubilatoria y reduciendo las jubilaciones para quienes tienen los 30 años de aporte. O como respondió hoy mismo el presidente de la Nación, esa reforma previsional la vamos a hacer, pero antes vamos a hacer una reforma laboral, quitando derechos a los trabajadores. O imponiendo, como ya viene ocurriendo, despidos masivos en el Estado. O imponiendo también paritarias al 1% que están por debajo de la inflación y por lo tanto siguen golpeando la capacidad adquisitiva de los salarios y desvalorizando la fuerza de trabajo en Argentina. Es decir que no se trata, como algunos dicen, Guillermo Moreno es uno de ellos, que estos son movimientos de una minoría y que hay que defenderlos desde otro lugar, sino que lo que intenta el gobierno de Javier Milei es establecer un régimen de fuerza para llevar adelante un ataque al conjunto del pueblo argentino, y no se trata de separar a los intereses de la mayoría de la población trabajadora de una minoría, como dice Moreno, de la diversidad sexual o de los migrantes o de lo que sea, de ninguna manera. Es un análisis equivocado de alguien que él mismo, con este tipo de planteo, enarbola posiciones muy parecidas a la de Javier Milei. ¿Cuál es el propósito de fondo que lleva adelante el presidente de la Nación? Es un ataque al conjunto de los trabajadores y confía que por esa vía va a superar los límites muy de fondo que tiene la política económica del gobierno, que se caracteriza por una gran fragilidad. Economistas muy cercanos al propio presidente de la Nación están marcando la inviabilidad de la política del gobierno. Solamente para que se vea, Domingo Cavallo ha hecho señalamientos críticos al gobierno y hoy el presidente de la Nación lo atacó en un reportaje que hizo con el Canal América. Pero ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que la política económica no va a ningún lado. Y no solamente tenemos una crisis industrial muy importante, que posiblemente se agrave con un anuncio que hizo Estados Unidos ahora de poner trabas a nivel internacional a las importaciones de acero y aluminio, y Argentina exporta acero y aluminio a Estados Unidos. No solamente hay una crisis industrial, sino que también estamos teniendo una crisis agraria importante. Hay una cadena de empresas muy significativas que están pidiendo concursos de acreedores porque no pueden pagar sus deudas. Y además hay un choque
con sectores de la propia sociedad rural, porque están protestando porque la reducción de las retenciones no ha sido significativa, porque el precio internacional de los productos que Argentina exporta en materia agraria son bajos, y porque lo que ellos llaman un atraso cambiario hace que la economía argentina no sea competitiva. Entonces, el esquema económico se caracteriza por su endeblez, no por su fortaleza. Caputo dice, y también el presidente de la Nación, que Argentina no tiene atraso cambiario, pero no explica por qué el gobierno tuvo que vender en un año 20.000 millones de dólares para mantener el tipo de cambio a los niveles actuales. Y el FMI le dice, ojo, porque si vos seguís vendiendo dólares así, por más que tengas un superávit comercial, no tenés dólares en las reservas del Banco Central y el pago de la deuda que tenés que llevar adelante no está garantizado. Entonces ahí hay un tema de crisis importante en materia económica. Ahora, desde el punto de vista de la oposición, este es un punto importante para discutir, lo que se ha impuesto en estos meses de verano, ya venía en los primeros meses de gobierno, pero se ha profundizado, es una actitud de colaboración con el gobierno de Javier Milei. Una actitud de colaboración muy ostensible, que tuvo una manifestación el otro día en la Cámara de Diputados, cuando el peronismo virtualmente le votó todo a Milei, habilitando, por ejemplo, una maniobra electoral como es la suspensión de las PASO, una votación en año electoral de las modificaciones de la regla de juego de las propias elecciones, con el acuerdo importante del peronismo y un silencio muy llamativo de Cristina Kirchner, que nadie sabe qué opinaba. Si estaba a favor, si estaba en contra, no se pudo pronunciar. Lo cual, yo entiendo, es una especie de default político, porque si alguien preside un partido, el Partido Justicialista, el principal partido de oposición al gobierno en términos parlamentarios por la cantidad de diputados que tiene y senadores que tiene, no puede abrir la boca el presidente de ese partido para fijar posición, debería renunciar porque es un cero a la izquierda. Y así ha actuado Cristina Kirchner. Pues esto tiene que ver, esta complicidad, con los intereses económicos que el peronismo también representa. No solo en términos de las mineras que están establecidas en Santa Cruz, en Catamarca, en Salta, no solo en sectores industriales que también el peronismo trata de representar igual que Javier Milei, sino porque cuando uno empieza a hilar más fino, ve que todas las críticas económicas que desarrolla la oposición contra el gobierno son críticas que buscan representar a los capitalistas contra los trabajadores. Por ejemplo, dicen, hay atraso cambiario, entonces tenemos que devaluar la moneda. La devaluación de la moneda en estas condiciones, ¿qué implicaría? Implicaría un nuevo golpe al salario. Un salario que viene retrocediendo hace una década de manera significativa. Tendríamos con una devaluación un repunte de la inflación y una caída de los salarios, de las jubilaciones, es decir, de los ingresos que tiene el pueblo trabajador. Milei se hace con esto un picnic, porque le dice al pueblo, ven que estos quieren devaluar, y si devalúan, Milei aparece defendiendo ante los trabajadores un interés que obviamente él no tiene, porque a través de una política como la que lleva adelante, de un peso fuerte, lo que está haciendo también es perjudicar el salario, destruir fuentes de trabajo. ¿Cuál es la salida que plantea el Partido Obrero a todo esto? No es un problema de peso fuerte, de peso devaluado. Esas son dos salidas capitalistas que representan de una u otra manera a distintos intereses de la clase capitalista argentina o de la clase capitalista internacional que tiene inversiones en Argentina. Para nosotros la salida es una transformación social integral, que parte de repudiar la deuda externa, que parte de nacionalizar la banca, el comercio exterior, de nacionalizar la energía, es decir, de tomar los recursos naturales y estratégicos de un país para reorganizarlos socialmente en función de una salida de los trabajadores. Lo demás son salidas que incluso no son opuestas sino complementarias. Por eso, como le dijo Caballo al gobierno, vos tenés una política de peso fuerte, entre comillas, hasta las elecciones y después vas a devaluar. Es decir, que no son cuestiones contrapuestas, son complementarias. Son salidas capitalistas que finalmente va a pagar el pueblo argentino o con más desocupación, con pérdida de salario, con pérdida de jubilaciones. Y la salida, por lo tanto, acá, frente a un régimen de fuerza que se está estableciendo contra los trabajadores, es desarrollar todas las iniciativas de lucha que se pueden poner en pie. Y este es el tema clave. El 1 de febrero fue una reacción importante, que como acá se dijo, veníamos de meses de una relativa pasividad. Cuando digo relativa pasividad, es que uno no puede desconocer luchas que se han dado, que han sido importantes, pero que de todas maneras no reúnen la fuerza posible para poder derrotar la campaña de ofensiva del gobierno. Pero la marcha 1F fue una respuesta general, y es importante llevarla adelante.
Y ahora tenemos el 8 de marzo, el Internacional de las Trabajadoras, que tenemos que estar ahí en la calle. Viene el 24 de marzo. Y va a venir un periodo que tenemos que impulsar de lucha contra los despidos, contra las reformas laborales que se están aplicando de hecho, porque hay informes de la propia Unión Industrial que indican que en el 70% de las plantas ha habido modificaciones en los convenios colectivos de trabajo. Es decir, que antes que en el Congreso se vote una ley de reforma laboral, ya los capitalistas, en acuerdo con la burocracia sindical, están llevando adelante la destrucción de las conquistas laborales que tiene la clase obrera argentina. Y eso son cuestiones importantes, porque cuando a vos te quitan un derecho de un convenio colectivo de trabajo, es mucho más difícil recuperarlo. No es un punto de una paritaria, no son 2 puntos de una paritaria. Se trata de conquistas estratégicas que la clase capitalista argentina las quiere destruir. Entonces, la salida para el pueblo argentino es reforzar una salida de lucha, para lo cual también hace falta un programa. Porque no se trata solamente de decir la CGT no lucha o el PJ no lucha, sino de desenmascarar los intereses capitalistas que unen a la oposición con el gobierno y oponerle un programa y un plan de acción. Esa va a ser la clave de lo que viene, porque el pueblo argentino está puesto frente a un desafío enorme, posiblemente un desafío de los más importantes de las últimas décadas. Un gobierno con el apoyo de la derecha internacional que viene por todo y que la única forma de enfrentarlo y de derrotarlo va a ser mediante una intensa lucha de clase del pueblo argentino. A mí me parece importante detenernos un poquito antes de pasar a los temas más de fondo, ¿no? Llamémosle. En esto de cómo se formula un programa. Porque, y me parece que la izquierda tiene que quedar claramente delimitada de los planteos del lobby devaluacionista, que vos lo mencionaste. Creo que es un aspecto importante. Nosotros no es que estamos diciendo, al criticar o recoger algo que reclama el conjunto de la burguesía, o sectores muy importantes de la burguesía que están diciendo, bueno, acá hay un atraso cambiario, este esquema no va, porque es evidente, el gobierno, esto que le dice Cavallo, de que, bueno, finalmente si no se devalúa, todo el mundo dice, bueno, ok, pero el 23 de octubre, el día después de las elecciones, vas a devaluar. ¿Por qué? Porque el atraso, aparte, la tendencia es muy fuerte, porque vos tuviste que la semana pasada, el fin de semana pasado, o el lunes de la semana pasada, empezaban a correr los aranceles contra México, contra Canadá y contra China, que impuso Trump. Y eso llevó a una revaluación del dólar. Y la revaluación del dólar, bueno, aumenta la presión. Cuando el dólar sube, inmediatamente caen los commodities. Sí, y se devalúan las otras monedas, como la de Brasil, nuestros socios comerciales, pierde mayor competitividad la Argentina. Aparte, se revalúa el dólar y justo ese día empezaba a correr la rebaja del crawling peg, que se llama, ¿no? Es decir, la tasa de devaluación. Pasaba del 2 al 1. Del 2 al 1. Entonces, la inflación del 2, y pico, que también es más alta que la devaluación. Entonces, todo eso refuerza la tendencia a la presión devaluacionista. Y entonces está muy bien que nosotros no es que decimos, bueno, hay que mantener este esquema o hay que devaluar. O ponemos un plan económico y político de la clase obrera, que es un paquete de medidas, y que, por ejemplo, el control de cambio, haya un monopolio del comercio exterior, un monopolio del sistema bancario, y que el tipo de cambio esté definido en función de un interés general de un gobierno de trabajadores. Esto me parece un punto importante. Porque aparte, ¿qué le dice un capitalista que quiere devaluar al obrero? Mirá, devaluemos, así defiendo tu fuente de trabajo. Porque si yo no devalúo, te tengo que echar, porque viene la mercancía de China. Entonces todo el mundo quiere ganarse a los trabajadores, con un discurso devaluacionista en favor de la fuente de trabajo. Y con un discurso de atraso cambiario a favor de un salario en dólares de 1.000, con más de 500. Entonces, en ambos casos buscan el concurso de los trabajadores. Y la izquierda tiene que tener cuidado en que no nos ganen. No quedar entrampados en ninguna de las dos. En ninguna de las dos variantes, denunciarlas como salidas capitalistas, pero también entender que están buscando el interés del trabajador. Y dice, escúchame, un trabajador que está, por ejemplo, puesto en una industria que compite con la importación, dice, bueno, devalúa porque si no, los chinos me pasan por arriba. Lógico.
Sí, un cuadro de ofensiva total. Y también en esto que señalaba Pablo del problema del programa, ¿no? Cómo le oponemos, porque la burguesía se disputa la tutela política de la clase obrera. Y por lo tanto trata de presentar sus propios intereses como intereses generales, entonces por eso devaluar es en tu beneficio y este tipo de discursos. Ahora, nuestro programa integral también tiene que ser cuidadosamente explicado porque tampoco es que es un compendio de estatizaciones. Entonces, porque la izquierda muchas veces cae en ese tipo de formulaciones y sobre todo Milei, que quiere asociar a la izquierda a una variante al kirchnerismo, al nacionalismo burgués, y explota esta idea de que, bueno, el Estado fracasó y entonces yo quiero destruir el Estado, y poder explicar que nuestro programa de salida a esta crisis tiene que ver con la dirección política de la clase obrera sobre el proceso económico, el proceso político, una transformación más integral, me parece que es un punto clave. Y el punto de partida del repudio a la deuda externa, de la concentración de los recursos nacionales para un impulso genuino del país y las necesidades de las mayorías populares, bueno, es un tema ahí que es un arte de poder explicar. Y volviendo a esto de la editorial de Gabriel, el tema que nos convoca, bueno, citábamos lo de la marcha del 1 de febrero, que se presentó a sí misma como una movilización antifascista y antirracista. Lo cual yo creo que es un acierto total. Porque ahora lo vamos a desenvolver, porque estamos hoy inmersos bajo un régimen de tipo fascista, sino porque hay que combatir a la serpiente, al huevo de la serpiente. Y si hay claramente ciertas tendencias y rasgos fascistoides, ustedes recuerdan que esto surgió como reacción frente a las declaraciones en Davos del presidente Javier Milei, donde salió a decir barbaridades contra las mujeres y diversidades, y amenazas desde que quiere quitar la figura del femicidio del Código Penal hasta una asimilación reaccionaria entre la homosexualidad y la pedofilia, ¿no? Presentando a las diversidades como pervertidos que tocando una fibra sensible con respecto a lo que es los abusos en las infancias, etc. Y claramente eso tiene un sesgo fascista, porque lo que pretende es agrietar a la sociedad con prejuicios sumamente reaccionarios, como lo hace Trump, que ahora está con el foco en los migrantes, y dividir a la clase obrera desviando una lucha contra el capital, contra el Estado, porque bueno, la falta de trabajo es culpa acá, que serían los bolivianos, los paraguayos, y el mismo recurso con el machismo. Y agrego una cosita más, es interesante que en realidad los pedófilos están con el gobierno. Vanina Biasi, nuestra compañera diputada, una intervención muy destacada en la Cámara de Diputados, donde dijo lo que nadie quiere decir, que son las denuncias contra la red de pedofilias que involucran a Roemers en una causa que tiene cajoneada el juez Lijo, que es nada menos que el candidato del gobierno de Javier Milei. Roemers, el patrón farmacéutico, una de las grandes corporaciones capitalistas, digamos. Que ha financiado a todos los partidos políticos. Y aparte tiene a tipos como Cunio Libarona como ministro de Justicia, que fue el abogado defensor de Alperovich, por ejemplo. Entonces, importa también destacar este ángulo, porque él trata de tocar un nervio sensible con respecto al rechazo popular a la pedofilia, pero en realidad es su gobierno, los miembros de su gobierno, los que están encubriendo... Es un payaso, ¿no? Con perdón de los payasos. A todo. Perdón, ya es un oficio digno. Pero tipo, con una garra, las incongruencias en todo lo que dice... Y escuchemos, ahora lo ataca a Cavallo y hasta hace poco era el mejor ministro de Economía. Y atacó la convertibilidad que él defendía. Sí, no. El tipo que quiere cerrar el Banco Central y esto funciona. El Banco Central está actuando, vendiendo dólares como loco. Sí, el intervencionismo del Estado es monumental. Pasó de destruir el peso al peso más fuerte. O sea, todo es una mentira absoluta de un tipo que realmente fuera Milei. Esto fue bueno, importante la marcha del otro día. Sí, que la persona fuera Milei fue la más coreada, digamos, por los manifestantes, porque lógico, si es un gobierno que lo caracterizás como fascistoide, no se trata. Yo vi a alguien que decía, tenemos que hacer entender que tiene que volver al closet. O sea, la idea que... los fachos tienen que volver al closet. Claro, les cuesta mal. Nosotros queremos que los fachos vuelvan al closet. Es decir, que dejen... Un facho es facho. Sí, no lo vas a persuadir aparte. No, aparte... un tipo, está bien que se haga cargo de lo que es y le rompemos la cabeza. Lo tengo que combatir. La idea es que el facho va a cuidar sus expresiones fascistas. Por eso la respuesta de la marcha fue muy buena, porque aquellos que entendieron que acá había tendencias fascistas, dijeron, bueno, marcha antifascista. Ahora, lo que es cierto es que los fachos salieron del closet.
Ah, Es bueno, decir, sí, lógico. Es decir, los fachos estuvieron en el closet durante mucho tiempo. Pero que hayan salido del closet no significa que nuestra política sea que vuelvan al closet. Lógico. Pero tú puedes echarlos. Claro, es decir, siempre fuiste un Ahora que facho. mostraste lo que sos. Y ahora que está Lógico. claro lo que sos, hay que golpear. Hay que Lógico, echarlos, pero hay que no, echarlos. no que vuelva, No, que no. gobierne un facho reprimido. Lógico. No. Aparte es una orientación que lamentablemente es equivocada y suicida. Porque el tipo, una vez que se empezó como facho, ¿qué quiere? ¿Que el tipo mienta? Ah, ¿qué opina de la diversidad? Me encanta. No, el tipo es un facho, ya te dijo la verdad. Ahora, metámonos un poquito en la contradicción de un facho en el gobierno y la caracterización de Del si régimen efectivamente político. el régimen político. Se alcanza que Milei sea un facho para caracterizar que estamos bajo un régimen fascista. Y en realidad, bueno, la idea ahí era traer un poco la definición clásica de Trotsky de lo que significa un... Diccionario marxista. Tomen apuntes. Tomen apuntes. De lo que significa un régimen de tipo fascista, que claramente es propio de una época de declinación histórica del capitalismo y del imperialismo, y que requiere de la movilización de los sectores medios, la pequeña burguesía, los sectores desclasados, muchos sectores plebeyos, en una suerte de guerra civil contra la clase obrera, sus organizaciones, en particular las organizaciones revolucionarias, que deben ser previamente derrotadas. Sufrir una derrota de tipo histórico para que un proceso de estas características, bajo la dirección del capital financiero, capital imperialista, pueda abrirse curso. Y no es un camino que no está allanado y que necesariamente tiene que atravesar choques, contradicciones, pero en particular el fenómeno de aplastar a una clase obrera y al movimiento obrero. Entonces, cuando uno analiza la situación que tenemos hoy, no sé, hemos visto amenazas por Twitter, de bueno, ahora ya el caído en desgracia Marra, creo que era el que decía, vamos a ir con un ejército a aplastar a los piqueteros. Ese elemento no aparece hoy. Sí uno ve un gobierno que acentúa todos los rasgos represivos, y esto uno lo puede ver en Milei, en Trump, en Orbán, en Le Pen, es decir, hay un fenómeno de gobiernos con fuertes tendencias fascistizantes, bonapartistas, de poder personal, y que juegan al límite de la democracia capitalista, y que todavía utilizan los instrumentos clásicos del régimen democrático burgués. Por ejemplo, utilizan la justicia, utilizan la policía como instrumentos para la persecución política y social y la represión muy agudizada de la clase obrera y de los sectores populares. Ahora, caracterizar que hay un régimen fascista también tiene consecuencias prácticas, porque, bueno, el fascismo, que es parte de lo que queríamos un poco debatir. Pero antes de las consecuencias, pará, Sí. a ver. Porque uno escuché a Yagi que decía fascismo, democracia. Esa es una disyuntiva que nosotros no compramos, porque lo que está diciendo es que hay que votar a Kicillof, digamos. Sí. Y que la defensa de la democracia, pero nos muestra que entre democracia y fascismo no hay una oposición absoluta, porque son variantes de un régimen capitalista, muy distintos. Pero El interés social que está en el fondo es el mismo. y la clase social que gobierna con la democracia mañana podría gobernar con el fascismo si las condiciones históricas son otras. Yo creo que en la actualidad el problema que tiene importancia es la guerra. Fuera de la guerra no se puede, y el fascismo tampoco se puede tener fuera de la guerra, porque finalmente el fascismo italiano es una consecuencia de la guerra. Primera guerra, sí. Y el fascismo alemán es una consecuencia de la segunda guerra de la primera guerra por el Pacto de Versalles y la segunda guerra que tiene que preparar. Y esto tiene que ver con que ninguna burguesía imperialista puede ir a una guerra si no tenés asegurado tu propia retaguardia. Si vos te querés derrotar a tu pueblo, no es fácil mandar a un pueblo a matarse. Así, pensemos un minuto. Es decir, bueno, tiene que ir, le pido a las madres de Alemania que me den a sus hijos para mandarlos a matar a un campo de batalla. No quieren. O el pibe tampoco no va a querer ir. Vos tenés que establecer un régimen muy fuerte para dar una orden y que se cumpla y mandar a la gente a matarse en un campo de batalla. Y el problema de la guerra es lo que está determinando un avance de planteamientos fascistas. Y en Estados Unidos esto es muy así, pero vale para diferentes lugares. Y creo que va cambiando de a poco incluso el discurso del imperialismo, porque el imperialismo en los últimos 30 años fue a las guerras, porque no es que no hubo guerra, con un discurso democrático. Sí, en nombre de la democracia. Iba- Sí, invadimos Irak contra el dictador Saddam Hussein. Es incluso Defendemos Israel
Porque es la única democracia de Medio Oriente, ¿se entiende? Eso, y así sucesivamente. Esto está cambiando. Esto está cambiando. Entonces el fascismo, su forma que tiene que ir adoptando para que se pueda desarrollar, va a depender mucho de las tendencias belicistas que se están planteando. Creo que no se puede analizar por separado. Y todo lo que está haciendo Trump en particular, bueno, son cosas, hay que ver si las cumple. Por ejemplo, lo de Gaza, si llega a ser lo que él dijo, bueno, es un salto internacional impresionante. Sí, monumental. Sí. Y efectivamente busca, vos habías señalado cómo se buscan los chivos expiatorios, en el caso de Estados Unidos, contra los migrantes, para asestar también un golpe a la clase obrera, porque, por ejemplo, los migrantes en Estados Unidos son más o menos el 6% de la fuerza laboral. Es decir, que el discurso racista, que busca como chivo expiatorio de todos los males, de la crisis, de la propia crisis del capitalismo, busca un chivo expiatorio en un sector, probablemente en el sector más golpeado, o de los sectores más golpeados de la clase obrera norteamericana, que son los migrantes, los busca como chivo expiatorio y de esa manera al mismo tiempo mete una cuña al interior de la clase obrera, de la propia clase obrera norteamericana, como un método bastante eficaz a lo largo de la historia. Hicimos un acto, el viernes hicimos un acto en la puerta de la Cancillería Argentina, como parte de un acuerdo con un montón de organizaciones internacionales, muy importante lo del acto. Está pasando algo, un bombero. Una sirena. No estamos siendo reprimidos ni nada de eso. Una compañera paraguaya o peruana, no me acuerdo, pues habló con varios compañeros migrantes, contó que tiene una hermana en Estados Unidos, trabajando en el McDonald's. No me acuerdo en qué ciudad. Y contaba, ella habló, el clima de terror de los migrantes en Estados Unidos, muchos que están en situación de ilegalidad o semi-ilegalidad, porque no le están dando una ciudadanía permanente, no salen de noche, redadas, o sea, hay un temor enorme. O sea, no es solamente una cosa discursiva. No, es una situación muy la crítica. ofensiva va muy lejos. Después volvamos, ¿no? Volvamos al concepto, pero terminó ahora, a fines de la semana pasada, la gira de Marco Rubio. Nosotros comentamos en su momento quién era Marco Rubio, estuvo por Panamá, por El Salvador, por Costa Rica, y por y un país más que ahora no me acuerdo cuál es. Con el tema de los migrantes, con el tema del canal de Panamá, la capitulación del gobierno de Mulino, del gobierno de Panamá, ha sido descomunal. Y sí, porque no seguro que se lo saquen igual, No, pero aparte, el tipo... ¿Cuál era el tema? El problema del tránsito de los buques chinos por el canal de Panamá. Entonces el tipo... Y Panamá fue el primero que se anotó en la ruta de la ruta de la seda, en 2017. Ahora es el primero en salir, se baja de la ruta de la seda, quiere bloquear las empresas chinas que están en ambos lados del puerto, pero todos los gobiernos, incluidos los llamados progresistas, se han comprometido en aceptar la política migratoria de Estados Unidos. El gobierno mexicano mandó 10.000 soldados a la frontera. 10.000 soldados a la frontera, mandó Sheinbaum. Sí, el progresismo... Sí, y lanzó un programa, México te abraza, una cosa por el estilo, que le dan $100 a cada uno de los que vuelven, de los deportados. $100. Petro. Petro que anunció una reunión de la CELAC y la tuvo que cancelar, diciendo que no había consenso. Es terrible eso. No, la capitula. Luego, porque cuando después tenemos que discutir cómo se derrota, evidentemente por acá no va. Pero ahora, volviendo al punto, entonces, cuando nosotros lo dijimos incluso antes de que gane Milei, ¿no? Como caracterización del Partido Obrero, que era un fascista, pero que por el momento no reunía las condiciones para instaurar un régimen fascista. Y que eso naturalmente, ahora, si vos tenés como presidente un fascista, va a querer tener las condiciones para instaurar un régimen fascista y va a ir por aproximaciones sucesivas. Es más o menos lo que viene haciendo Milei. Por eso no hay que subestimar el peligro que representa. Aparte porque como las cosas no están escritas de antemano, vos decís lo siguiente, yo hago esto, y si no se hace la marcha, tengo más condiciones de generar las condiciones. Claro. Entonces, nadie sabe si tengo nuevas condiciones. Vos peleás y los límites los descubrís actuando. Claro. Entonces, acá la idea de las condiciones, todo el mundo lucha por imponerlas. Y yo creo que lo otro fue muy correcto y sigue siendo muy correcto. Esto es un facho.
fachos. Escuchame, tiene a todos los fachos históricos, estos Venegas Lynch son fascistas. Sí. Tiene libros fascistas. Hubo varias. Sí. Cuando fue, por ejemplo, las Fuerzas del Cielo, que somos el brazo armado de... Nosotros incluso discutimos el mismo punto, lo discutimos el año pasado, cuando se constituyó esta Fuerza del Cielo del Gordo Dan y no sé quién más, diciendo que eran el brazo armado de Milei. Después dijeron, bueno, que no, en realidad el brazo armado con un celular. Bueno, después la caretearon, pero era una tentativa fascistoide muy claramente. Ahora sale este discurso, claramente es una tentativa fascistoide. Ahora, es la lucha lo que va determinando si él va a poder avanzar en ese régimen. Lógico, si la marcha no se hacía, capaz que progresaba. Y podía no verse, o sea, me refiero, no estaba escrito en un lugar que... Se iba a hacer una marcha y que iba a tener esa magnitud. De hecho, hubo un debate. Si se hacía la marcha del 1 de febrero o si no se hacía la marcha del 1 de febrero. Sí, había sectores que promovían patearlo para marzo. Y hubo una primera asamblea de 7.000 activistas, muy combativa, que a los gritos impuso, no, vamos ahora a la calle ahora. Y también fue notorio la ausencia como impulsores y organizadores de esta movilización de las organizaciones más tradicionales del peronismo. Luego todo el mundo se montó cuando era un hecho consumado, pero claramente la agenda es no hacer aguas y por eso no tuvieron un rol protagónico. Puede que esté cuidado en esta polémica. Hay dos formas de abordarlo. Una que está muy bien, discutimos fascismo, no fascismo, todo. Porque hay interchetos de fascismo. Bueno, pues charlamos bien si se adecúa a la definición clásica. Pero ¿qué hacemos? Pues si esto es fascismo y me voy abajo de la cama, no. Si esto es fascismo, entonces, para mucha gente que exacerba la crítica del gobierno, en tanto vos le dices, yo te tomo la palabra, ¿vamos a la lucha? ¿Vamos a la batalla? ¿Vamos a pelearle? ¿Vamos a movilizarnos? Porque si no, ¿cuál es la gracia de tirar una caracterización relativamente exagerada a lo que hoy tenemos para que sea una respuesta más moderada de lo necesario para derrotar esa tentativa o una incluso menor? Porque tenés que hacer sí, es un discurso que conduce a la desmoralización. Sí, lógico. A la desmoralización, a la desmovilización y con la desmovilización, la desmoralización de los laburantes, del pueblo en su conjunto. Porque ve que no puede... Sí, que es un factor... No se puede hacer nada. A su vez, esa desmoralización es un factor favorable a que se desenvuelvan las condiciones políticas para que efectivamente tengamos un régimen de tipo fascista. Claro. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Sí, acá yo creo que Milei, seamos claros, todavía Milei no ha logrado movilizar a nadie. Por ejemplo, el otro día salió la juventud de Milei de San Isidro. ¿Lo vieron? Tapar pintadas. Salió con un falcón verde. Es unos chetos que vienen a jugar rugby de ahí en San Isidro. Compraron un falco, lo pintaron. Eran 5. Sí. O sea, yo creo que el activismo de San Isidro Popular, si los agarra, les pega una paliza bárbara. Bueno, ¿Entiendes? O sea, no me imagino todavía. Porque no es joda montar. No hubo manifestaciones de masas. En favor de los discursos o de los planteos de Milei, ¿no? Eso no creo que no lo ha habido y difícilmente. Ahora, después pasa, por ejemplo, lo de los migrantes, que el gobernador que levanta el alambrado ante Bolivia es el gobernador masista Sáenz. Sáenz, claro. Ahí sí es que es una revuelta y voltea el alambrado ese. Es una lucha de clase directa. Pero aparte, un tipo de masa, que era a quien el peronismo nos vendía como, bueno, sí, defensor de la democracia contra el fascismo. Andá a votarlo con la nariz tapada, porque del otro lado tenés el fascismo, y había que votar a Massa, que hoy replica... Pues después un movimiento de masas a favor de Milei no se ha expresado bajo ninguna circunstancia en este año de gobierno. Nosotros lo destacamos mucho, el acto que hizo Milei en Parque Lezama. Un acto muy promocionado con todos los recursos del Estado. Con Después micro. vino el Partido Obrero y reunió más gente en su acto Sí. en el Parque Lezama. Ni que hablar la asamblea antifascista y antirracista que hubo ahora hace 2 semanas para preparar la movilización. Pero incluso hilando más fino todavía, nosotros, por ejemplo... Porque el problema de la caracterización de un régimen es importante. Porque luego se desprenden las tareas. Por ejemplo, nosotros no caracterizamos a la dictadura de Videla, responsable del genocidio de 30.000 compañeras y compañeros, de la desaparición, etcétera, y de los crímenes brutales que hizo la dictadura, no la caracterizamos como una dictadura fascista, como un régimen fascista. En todo caso, una dictadura policíaco-militar. Y el punto importa, porque
hacia las tareas. Es decir, significa que una dictadura como la que tuvo lugar en la Argentina, bueno, no logró movilizar a sectores de la pequeña burguesía, de las clases medias, con el objetivo de quemar los locales de los sindicatos, los locales de la izquierda. Eso no estuvo presente. Y son diferencias que es importante tener. Si uno quiere, por ejemplo, lo más... Si no todo es igual a todo, si esto no, claro. No tiene sentido las precisiones del lenguaje, es porque definen fenómenos distintos. Lógico. Se usan palabras distintas para fenómenos distintos. Si uno tuviera que, por ejemplo, lo más cercano a un movimiento fascista en la Argentina, probablemente lo más cercano, pero que tampoco podemos definirlo de esa característica, fueron las AAA. Que eran bandas paramilitares que... Pero eran paraestatales. Eran paraestatales. Porque fue armado por la Policía Federal, el capo de Avillar, que era el capo de la policía, la burocracia sindical, que era bastante un brazo del Estado y del peronismo. No tenía un movimiento... Y por ejemplo... Se las dirigía López Reyes del Ministerio de Bienestar Social. A la pequeña burguesía no es que se movilizaba a favor. De hecho, tuvieron que intervenir las universidades. Claro. Porque la pequeña burguesía estaba en contra. O sea, fue una intervención de las universidades por la AAA. No tuvo esa característica. Fue un terrorismo estatal. Porque en general el fascismo nace muchas veces como una crisis con el aparato del Estado precedente. Y se montan aparatos, por ejemplo, Hitler era un aparato represivo distinto, hasta que lo asimiló. Mussolini también, uno a camisas negras, camisas pardas. Son procesos que se fueron dando distintos. Pero yo creo que en Argentina, eso no está planteado hoy, pero yo sí, a un trabajador que me dice, Chito, es un gobierno fascista, bueno, vamos a la lucha. No. Mientras discutimos exactamente la definición, claro. Y qué es lo que él entiende por la palabra, claro. Porque posiblemente en él no esté presente esta definición que dio Juli, tengo una definición que es un gobierno reaccionario, pero vamos a la lucha. En cambio, tenemos gente que está agitando que el fascismo solamente para justificar una política de compromiso con la oposición capitalista, que era cómplice del gobierno. Claro. Y entonces ahí nos metemos en el punto, ¿no? De efectivamente cómo lo enfrentamos. Porque todo un sector dice, bueno, nos tenemos que juntar todos y vamos todos juntos a un frente electoral en octubre de 2025. Es decir, que la salida para enfrentar a este régimen sería hacer un frentón electoral con el peronismo, la izquierda y todo lo que rayen, porque de esa manera podríamos efectivamente derrotar al peronismo. Y eso es una política que conduce justamente a la derrota y que eventualmente progrese la política fascista. Porque... Y eso es lo que dicen todos. Mirá, Catalano otro día. Está en la luz, vamos a unas luchas, todo. Entonces hay los paros que también no han estado contra los despidos. Acá no hay salida sindical, la salida es política. Entonces uno escucha, che, qué bien, que queremos el gobierno obrero campesino, pero es una forma de decir, no lo vamos a derrotar luchando. Claro, porque aparte la salida política... En las elecciones. En los términos de Catalano. En los términos de Catalano vamos a las elecciones. ¿Y cómo vamos a las elecciones? Que la izquierda apoye el peronismo y no nos dividamos como nos dividimos... En las elecciones pasadas. En las elecciones pasadas. Entonces, la idea que no hay salida sindical, nosotros tenemos que decir, ahí se lo puede derrotar. Al gobierno. Ahora, luego viene un laburante, no Catalano, viene un laburante de base y te dice, escúchame, juntémonos todos para pelear. Y entonces uno ahí tiene que hacer una distinción. Porque a mí, varios compañeros, incluso activistas, luchadores. Y nosotros en la marcha del 1 de febrero no eliminamos los dientes a nadie. Fuimos y había peronistas, no peronistas, probablemente algunos que votaron a Milei, algunos que votaron al PRO o a Junto por el Cambio, probablemente va a haber gente que votó de todo. Si es un frente único de lucha para golpear en la calle, con la movilización, con los métodos propios de la movilización de las masas, de la movilización de los trabajadores, nosotros no eliminamos los dientes a nadie. Golpeamos juntos y marchamos separados, cada uno con su estrategia, ¿no? Esa es la definición del frente único. Golpeamos juntos, marchamos separados. Nosotros golpeamos el fascismo y defendemos la perspectiva socialista. Golpeamos la política fascista y defendemos una perspectiva socialista. Otros defenderán una salida en un campo capitalista. Sí, que en general, por defender una salida en el campo capitalista, terminan siendo muy reticentes a la lucha, porque esa lucha termina poniendo en cuestión los intereses capitalistas. De conjunto. Entonces, pasa que ese tipo no quiere, vamos a la huelga contra mí. No, porque si vamos a la huelga, perjudicamos
al A las patrón. patronales, claro. Entonces ese que quiere la devaluación, quiere defender al patrón devaluando la moneda para que no haya despido. Y defender la industria nacional. Y hace pelota el salario. Entonces, no es inocuo el programa de cada uno. Limita el que tiene un programa capitalista el enfrentamiento al gobierno. Totalmente. Lógico. De hecho, es lo que vimos todo el año pasado, porque es cierto que está esa presión. Mucha gente muy genuinamente que se identifica con el peronismo, que te dice, bueno, pero todos juntos a pelear. La izquierda estuvo todo el año en la calle. La ley ómnibus, por ejemplo, que después fue ley bases. Ahora, acá aparece lo que dice Gabriel, el PJ, que no apareció ahí, ni los sindicatos, ni las organizaciones de masa que dirigen, finalmente está comprometido con intereses capitalistas muy de fondo que están incluidos en lo que era la ley ómnibus, después la ley bases. Entonces, su propio programa le impide esa acción de lucha común. Y ahí ese es el punto. Esa canción que decía, ¿qué pasa con el peronismo que no lo convoca? ¿Qué pasa con el peronismo que las protestas son todas troscas? Claro. Sí. Bueno, no eran troscas las protestas, son de trabajadores. Solo que la fuerza política que aparecían impulsándolas en la izquierda. Claro, lógico. La respuesta es, ¿por qué no nos unimos? Pero que vengan a la calle a pelear. O sea, nosotros estamos acá, lo que decía Pablo, no le vamos a pedir el carné ideológico a nadie para... No, aparte es una vergüenza lo del peronismo apoyando a Trump. Porque uno puede decir todo el tiempo el fascismo, y Trump sí, Milei no. Porque Trump es nacionalista. No, yo creo que probablemente debe ser la Lo escuché a expresión. Moreno, juega con Moreno, porque lo escuché, no sé por qué me llega Moreno cosas de él. Moreno hizo un acto en paralelo Claro. a la movilización Del del 1 de 1 de febrero. Diciendo que era minoritario y él representa la agenda mayoritaria. Eran 200 tipos en Parque Les Ama y había 1 millón. O sea, primero no tiene idea de las magnitudes. Como el tipo le gusta adulterar las cifras, lo mostró en el INDEC, presentó su acto como Viejo mayoritario y el otro como minoritario. Pero en general todo el peronismo, y no solamente Moreno, defiende a Trump, diciendo que Trump es nacionalista y que Milei tiene que aprender de Trump. Sí, yo creo que es la expresión más estúpida. Se mucho contra el fascismo defendiendo a Trump. No, pero es la expresión más estúpida Sí, del peronismo en materia de... Es también un fraude, ¿no? De parte de ellos, se hacen los distraídos, pero tratar de equiparar la política nacionalista o proteccionista de una potencia imperialista como es Estados Unidos con un país semicolonial como es la Argentina, Lógico. es un completo ridículo. Porque aparte el nacionalismo en países como Estados Unidos es la prepotencia y la agresión imperialista contra los pueblos. Y ya lo estamos habiendo, Gabriel hablaba del tema de la guerra, que es central en el problema del fascismo, y hoy hay fuertes tendencias guerreristas y belicistas que encarna Trump, que van a significar una agudización de choques incluso interimperialista, porque él apuesta a un rediseño que cree un nuevo equilibrio de poder, restituyendo un lugar, una hegemonía que Estados Unidos viene, por parte de Estados Unidos, viene en declive. Y entonces ahí aparece no solo, Medio Oriente como un punto muy importante, y entonces Trump amenazando con que va a llevar a cabo una ocupación territorial con el ejército norteamericano de Gaza, sino también toda la ofensiva y las bravuconadas contra México, contra Panamá, pero también toda la zona del Ártico y la disputa por las rutas comerciales que hay alrededor de Groenlandia, de Canadá. Entonces, ese tema hay que seguirlo de fondo porque las tendencias a la guerra efectivamente están presentes. Naturalmente no exenta de choques y agudización de peleas, pero es un elemento. Moreno, que es el más impresentable de todos, dice, no, yo le fui a decir a unos pibes que me preguntaban que este gobierno no es fascista, porque en realidad el fascismo, con Mussolini, vino de la izquierda, porque Mussolini era del Partido Socialista Italiano, cosa que venga el tipo, vino y renunció al socialismo y se hizo fascista, o sea, es que era continuidad. Es lo mismo que dijo Milei. Claro, lo mismo Que el Milei. nazismo viene de, como era el Partido Nacional Socialista, Lo cual era boludez porque en realidad se usaba nacional socialista porque los obreros eran socialistas. Claro. Entonces, lo que quería Hitler era utilizar una figura que era popular entre los obreros para acercarse a los obreros. Lógico. Pero ¿quién invadió la Unión Soviética? ¿Y quién metió en cana todo? O sea, Sí, sí. ¿no? Bueno, tenemos que
ver un poquito el tema. Tenemos dos temitas. A ver, Sí. tenemos el tema de la causa. Sí, tenemos que verlo. La causa fundamental porque, bueno, la causa contra el polo obrero, contra el movimiento piquetero, que hay que dar algunas noticias importantes. Y bueno, después tenemos que dar el premio. Obvio. Los premios. Acá no nos vamos sin dar el premio. Acá no vamos a dar el premio. Bueno, pasemos a la causa, Dale. que el tiempo es tirano en TV y en el stream. La noticia del día de hoy es que finalmente apareció la elevación a juicio a los compañeros del Polo Obrero. Un texto de Policita, que es una persona que nosotros venimos de denunciar. Es el fiscal de la causa. Es el fiscal de la causa. Nosotros acá hemos tenido programas especiales donde desarrollamos el nivel de arbitrariedades, manipulación y demás con lo que acusan a nuestros compañeros, pero este último tiempo ocurrió algo muy grave, que es que apareció una filtración del texto de Policita de elevación a juicio enviado a los medios acólitos del gobierno, al programa de Majul. Nosotros a partir de eso, es un hecho muy grave, le hicimos una denuncia penal y recusamos y pedimos que a Policita se lo separe de todo lo que tiene que ver con la causa. Que es un reclamo que seguimos sosteniendo, de la misma manera que presentamos una imputación contra Sandra Petovelo y el Ministerio de Capital Humano por un hecho muy grave, que es que ocultan la rendición de cuentas. Ellos dicen que hay fraude y malversación al fisco de parte del Polo Obrero sobre la base de que Petovelo tiene retenidas y le está ocultando a la justicia y a la población las rendiciones de cuentas que efectivamente existen sobre el dinero de los programas, su destino, su aplicación, etc. Entonces, bueno, hoy aparece esta elevación que naturalmente vamos a recusar con los instrumentos correspondientes a juicio, pero sobre la base de toda de este personal político que no para de manipular los elementos. Es decir, el tipo que filtra los documentos judiciales a los medios amigos y demás, ahora aparece queriendo, bueno... Déjame arreglarte algo para que todo el mundo entienda qué pasó. No importa cómo, porque llegó por WhatsApp a nuestros compañeros un texto de un programa de televisión que se estaba preparando, como si fuese esta hojita que uno acá tiene preparado un guión. Estaba, bueno, Beribón, le vamos a dar a Beribón, le vamos a dar a este, y adjunto 94 hojas. Que era 94 hojas redactadas por un fiscal. Eso tenía que estar presentado supuestamente en la causa, no estaba presentado en la causa. Le llegó al programa de Majul, el que todo el tiempo le hacía al presidente. Le dice, le iba a hacer una pregunta difícil. ¿Qué desayunó? Bueno, lo tenía Majul. Es decir que el fiscal le da a Majul algo que no estaba en la causa y no teníamos, por tanto, los abogados del Polo Obrero para poder defenderse, para que, previo a la presentación, haya una campaña publicitaria que prepare mediáticamente las condiciones para la presentación de Policita, que era la elevación a juicio de la causa contra el Polo Obrero. Es una actividad totalmente maliciosa, que demuestra cómo los medios de comunicación, la justicia actúan de una manera completamente coordinada. Como eso llega, los compañeros inmediatamente se presentan a la causa, piden la recusación del fiscal, y Policita pide una postergación de su presentación porque se ha presentado ese día de un escándalo. Iba a quedar como, es como cuando pasa estos exámenes que la gente se copia, va el rincón del vago, ¿se llama? Sí. Y viste que el rincón del vago, vos pusiste todo lo de otro, y dice, pero esto ya lo leí, dice la profesora, ya son todos iguales. ¿Cómo es que esto que lo tenía hace 2 días, 3 días Majul, después aparece la justicia igual? Es raro. Entonces, esto demuestra un acuerdo. Ahora, después esto es una arbitrariedad. Lo que decía Juli de Petovelo, acusan al Polo Obrero de no haber rendido 85 millones. Está rendido todo. Y Petovelo lo oculta. Entonces, Petovelo sigue órdenes directas de Milei. Es el gobierno que sustrae información a la justicia, que la justicia dice que no la tiene cuando los compañeros lo presentaron. Es todo un escándalo. Vos decís que no hay independencia de poderes. Lo que digo es que son unos hijos de mí. No. No, que la justicia es un instrumento directo de la persecución contra los luchadores populares. Obvio. Una causa armada, escandalosa, que bueno, hay que pelearla en el terreno judicial y en el terreno de la de movilización. la movilización. Ahora Casanelo tiene que pronunciarse él. O sea, ¿cómo sigue esto? Ahora que Policita hizo esta presentación, que por ejemplo dice que se investigue, recién lo estábamos viendo, por asociación ilícita. Y de ampliar la investigación. Es interesante el tema, ¿por qué? Porque demuestra que para él una organización que lucha es una asociación ilícita. Es ilegalizar al Polo Obrero.
Claro. Sí. Si vos decís que el Polo Obrero con Eduardo Maribón en la cabeza es una asociación ilícita, ¿entendés? Es decir, buscar ilegalizar una organización de lucha. Un golpe contra los luchadores populares. Pero completamente, o sea, él va a fondo. Porque ¿qué hizo Casanelo? Casanelo cuando dijo, che, anda a fondo, dijo, bueno, yo le entro por el tema de las rendiciones, buscó una diagonal para joder la vida a los luchadores populares sin tomar todo el discurso oficialista. Vino Policita y dijo, no, yo quiero mantener el discurso original. Entonces después se sumó a la 2. Eso fue lo que pasó. Y ahora va a asociación ilícita. ¿Entendés? Las asambleas de Polo Obrero de la Unidad Piquetera en Plaza de Mayo. Más públicas, Imposible. imposibles, ¿entiendes? Así que... Sí, hay que seguir de cerca la campaña, hay que reforzar la campaña y la movilización al respecto porque, bueno, y vamos a tener Y novedades. seguimos juntando pronunciamientos. Hay un petitorio, un texto que sumó adhesiones muy importantes. Sí. Desde, bueno, Pérez Esquivel, Elia Espen, numerosos organismos de derechos humanos, pero también personalidades políticas de todos los sectores, del mundo de la cultura, actores, actrices, periodistas. Y hago una presentación ante la ONU, ante las Naciones Unidas, mostrando también una impugnación al Estado argentino por esta persecución. Porque es una persecución del Estado argentino, ya no solo de un gobierno. Claro, ¿Entendés? todo el aparato estatal colocado al servicio Bueno, de criminalizar El gobierno, obvio. al movimiento La piquetero. justicia, los servicios de inteligencia. Los ministros. Por eso todo es un aparato del Estado armado por una persecución. En Argentina no rigen los derechos democráticos consagrados en la Constitución argentina. Es una persecución absoluta lo que está ocurriendo. Así que va a haber que pelearla. Y bueno, es parte de una lucha contra un gobierno reaccionario como este. Bueno, Policita lo podemos candidatear para los premios. Sí. Y después los otros dos están clavados. Y sí. Milei y Trump. Trump y Milei. Che, no se puede elegir entre esos tres. Y por hoy se la damos los tres. Sí, Volvimos de no, vacaciones y un si lo poco damos a generosos. Claro, no, hay que dárselo a los tres. A los tres. Combo. Bueno, pueden pasar a buscarlo por acá. Por Mitre. Por Mitre. Los esperamos. Bueno, Nos vemos la próxima. nos vemos la próxima, el lunes que viene, como siempre, a las 20 horas por Prensa Obrera. Adiós. Adiós.